presencia. La universidad les da la más cordial bienvenida a todos y a todos ustedes. Gracias a las maestras, gracias a los medios de comunicación. Como saben, este es el preámbulo de la inauguración del programa de las grandes maestras en el marco de la segunda gran fiesta internacional del ajedrez, cuya inauguración oficial será el próximo jueves 22 a las 20 horas. A continuación le daré el uso de la palabra a Leoncio García. Gaby Frías, muchas gracias por su presencia, que nos va a ayudar con la traducción. Leoncio García nos hará el favor de hacer la presentación y luego pues vendrá una sesión de preguntas y respuestas. Por su presencia, gracias. Muchas gracias, buenos días a todos, especialmente a los colegas con quienes trabajamos juntos hace 2 años. Realmente me siento muy honrado de estar aquí otra vez y quiero empezar agradeciendo y al mismo tiempo felicitando a la UNAM por seguir apostando por el ajedrez. Creo que no exagero nada en lo que voy a decir a continuación al afirmar que la primera edición de esta gran fiesta del ajedrez de la UNAM en 2010 fue el mejor festival de la historia del ajedrez, a raíz, digamos, de la amplia documentación que he consultado al respecto, y en este caso, en esta segunda edición, a juzgar por el programa, pues todo indica que vamos por el mismo camino. Y al decir programa quiero resaltar, tendremos tiempo de hablar de ello en la próxima semana, pero quiero resaltar que no estamos hablando solamente de una cuestión puramente deportiva, de torneos de ajedrez de muy alto nivel o de enorme cantidad de participantes. Insisto, sobre eso podemos hablar más adelante, pero también del ajedrez como manifestación cultural, de toda la importancia social del ajedrez y sus interesantísimas conexiones desde el punto de vista periodístico con diversas ramas de la ciencia, del arte, especialmente la pedagogía, la neurología, las computadoras, la psicología, etc. Como digo, de todo ello tendremos mucho tiempo de hablar la semana que viene. Hoy el objeto principal de esta reunión es presentar una de las actividades más interesantes de esta fiesta de la UNAM, el Torneo Internacional Femenino, no solamente por la categoría y variedad de las 18 participantes, sino también porque el ajedrez femenino es uno de los grandes misterios de la historia del ajedrez. Y créanme, después de 29 años de profesión como periodista especializado, puedo garantizarles que ustedes tienen aquí, y estoy hablando estrictamente desde el punto de vista profesional, una historia excelente, un tema que merece mucho la pena investigar y que tiene ramificaciones muy interesantes, no solo en la cuestión puramente deportiva, sino también más allá. Pero antes de entrar en materia con esto, quisiera que podamos escuchar la voz de quienes nos acompañan, de casi todas las participantes del torneo. Algunas están todavía de viaje, por cierto, disculpo la presencia de la única participante mexicana, Aurora Esquivel, que tiene una cuestión personal que le obligará a retrasar su llegada hasta mañana, pero no jugará el torneo, solamente que no ha podido acompañarnos hoy. Digo que parece apropiado que primero escuchemos a todas las participantes. Les voy a pedir para empezar, empezando por aquel lado, que se presenten ellas mismas simplemente diciendo su nombre y el país del que proceden. I'm going to start just asking you to say only your name and your country. Just introduce yourself that way. Starting by Marina, please. Marina Rizzo, de Argentina. Arlette van Weersel, Holanda. Anastasia Karlovich, Ukraine, but I'm journalist here, not a player. Nafisa Mominova from Uzbekistan. Nina Maxraze, Francia. Ulishan Nakhbaya from Kazakhstan. Lisandro Ordaz, Cuba. Ticia Gara, de Hungría. Irina Andrienko, Ukraine. Olga Alexandrova, España. Sofika Goramishvili from Georgia. Suleinis Piña, Cuba. Elena Partak, Moldova. Nargis Milov from Azerbaijan. Iva Vidinova, de Bulgaria. María José Toro, de Chile. Muchas gracias a todas. Thanks a lot.
Bien, algunas palabras de introducción sobre este asunto que, insisto, periodísticamente creo que es de gran interés. No existe en principio ninguna razón para que en el ajedrez haya una gran desigualdad entre hombres y mujeres. Quiero decir, la fuerza física no influye, la resistencia física sí, hasta cierto punto, pero desde luego no tanto, en absoluto, para justificar la enorme diferencia histórica que ha habido entre hombres y mujeres en ajedrez. Tampoco podemos hablar de discriminación si hablamos en general, no entro en lo que pueda ocurrir en un país determinado, pero si hablamos en general a nivel mundial, no hay discriminación en absoluto de las mujeres. En todo caso, podríamos decirlo al revés, porque las mujeres pueden elegir jugar torneos con hombres, torneos lo que se llama la categoría absoluta, con la única condición de que tengan la categoría mínima para ese torneo, y los hombres en cambio no pueden jugar en torneos de mujeres. Por tanto, surge la gran pregunta, ¿por qué? Porque, para empezar, hay muchas menos jugadoras que jugadores. Yo he hablado con muchos maestros de ajedrez, profesores de ajedrez, de niños, de muchos países del mundo que no se conocen entre sí. Y todos me cuentan exactamente lo mismo, por tanto no puede ser casual. Todos me dicen, hasta la edad de la pubertad, 11 o 12 años aproximadamente, la fuerza de juego de niños y niñas, y sobre todo su interés por el juego, es muy similar. Prácticamente no hay diferencia. Sin embargo, cuando llega la pubertad, la mayoría de las niñas huyen despavoridas del ajedrez. Y la mayoría de los niños siguen jugando. La gran cuestión es, ¿esto es algo genético o es algo producto de la educación, del entorno, etcétera? Podría ser genético si tuvieran razón los que sostienen una teoría más que discutible entre los neurólogos, que dice que es la teoría de los hemisferios cerebrales. Según esta teoría, los hombres tendríamos más desarrollado uno de los dos hemisferios cerebrales y las mujeres el otro. Por tanto, suponiendo que las virtudes necesarias para jugar bien al ajedrez estuvieran más localizadas en el hemisferio dominante en los hombres, entonces esa podría ser una explicación. Sin embargo, es más que discutible, porque, por ejemplo, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que las mujeres tienen más intuición que los hombres en general, y la intuición es básica para jugar al ajedrez. Luego ahí ya se tambalea un poco la teoría. Y además, partimos de la base de que hasta hace históricamente pocos años, pongamos 25 años más o menos, entre los 500 primeros del ranking mundial no había ni una mujer. Eso empezó a cambiar, y ahora hay varias. Empezó a cambiar sobre todo con la irrupción de las hermanas Polgar, 3 hermanas húngaras que tienen una historia fascinante desde el punto de vista periodístico, cuyo interés va mucho más allá del ajedrez, y les adelanto que ustedes van a poder conocer personalmente a la pequeña de las hermanas Polgar la semana que viene, a Judith Polgar, que es la única mujer en la historia que ha estado entre los 10 mejores del mundo. En mucha síntesis, porque la historia de las hermanas Polgar da para hablar una hora, pero en un minuto les contaré que sus padres, subrayo, ambos pedagogos profesionales, tuvieron 3 hijas sin ningún varón y decidieron hacer un experimento pedagógico con ellas, con el fin de demostrar 2 cosas. Primero, que los genios no nacen, sino que se hacen con el trabajo, y 2, que las mujeres pueden jugar al ajedrez tan bien o mejor que los hombres. Para ello, ninguna de las 3 hermanas fue nunca al colegio, excepto para los exámenes. Las educaron en casa, con el ajedrez como una asignatura más al mismo nivel que las matemáticas o la lengua o la geografía. Y los resultados fueron asombrosos. No voy a enrollarme más con esta historia, que nos daría mucho de sí, pero creo que con lo que les he contado ya les habré convencido de que la historia es realmente fascinante. Entonces, el caso de las hermanas Polgar nos incita a pensar que no es genético el problema, que el problema es más bien de educación. Pero quisiera contrastar mi opinión con la de una mujer, además muy cualificada para dar esta opinión. Antes, como está mezclada con las jugadoras, ha aclarado ella misma que está aquí como periodista, pero yo digo algo más.
Anastasia Karlovic es gran maestra, ha sido jugadora activa de alto nivel durante muchos años y ahora es más bien promotora y periodista especializada en ajedrez, y por tanto creo que es especialmente conveniente conocer su opinión sobre este asunto. Nastia, I would like to hear your opinion on this historic problem or historic mystery about chess and women, please. Hello everybody. Of course I couldn't understand everything what you have said before because I'm not so good in Spanish, but okay, I got some words like discrimination, or Judith Polgar and the others. I would like just to express my opinion about women chess. Let's say I'm not going to discuss now these questions, this gender equality or inequality between women and men, but I just would like to say that women, we know, all of us, we know that women are very emotional, and because of this they play very nice and emotional chess. And what we can say about women chess, that they're never boring, and it's very important for the chess spectators, for the media, to watch their games, and let's say, in my opinion, it's really more attractive to see women chess. We will never Just see a moment, let's translate. Bueno, thank you. Ella dijo al principio, buenos días a todos. Por supuesto no entendió lo que se estaba hablando en español al principio, pero entendió algunas palabras como discriminación. Entonces ella quiere decir que lo que yo opino es que las mujeres son muy emocionales a la hora de jugar ajedrez y que los juegos juegan de una manera muy linda y también muy emocional. Ella cree que desde luego es mucho más lindo ver a mujeres jugando ajedrez que a hombres. We will never see in women chess, let's say, these colorless draws or some short draws. I can say that they're really fighters, all of them, and you will see these next days. I mean, all games will be really full of fight and emotions and ups and downs, I mean, and changes of situations, and I'm sure it will be very interesting. Bueno, ella dice que las jugadoras de ajedrez son unas luchadoras, ellas luchan fuertemente en los partidos y ustedes van a ver muchas emociones y muchas luchas en los partidos de los siguientes días. And the second point is that, I don't know, for the media, it's a very attractive picture to see women who are very beautiful, you can see now, and also who are very clever and intelligent, who can show you very interesting games and show how clever they